Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Este es un tema más de la serie La moral de este mundo que rechaza a Dios. Y el tema en particular que analizaremos hoy es acerca de la moral en corrupción, o sea, la moral corrupta que existe hoy en día en la mayoría para enseñar en el área de la sexualidad humana dentro de la educación pública y privada. Y veremos cómo esta moral equivocada se ha infiltrado para dar enseñanzas a niños sobre sexualidad promiscua y antibíblica, incluso para quedarse dentro de los modelos de educación, donde según ellos es necesario para que ellos cumplan la demanda curricular dentro de su año escolar, o sea, es obligatorio, afectando directamente la educación sexual en las escuelas desde los primeros años del niño y niña, como primarias, secundarias, etc. Ya nadie escapa bajo este régimen moral equivocado de este mundo sin Dios, sin las reglas de Dios. Recordemos que el verso principal para dar énfasis a esta serie de videos bajo este tema es que está la influencia en todas las áreas del ser humano en este mundo, donde cada quien tiene su propia opinión de la verdad, pensando que es subjetiva y que es relativa, y entonces muchos se contagian lo que muchos otros piensan, y los que están en eminencia en algún tema piensan y lo adoptan los demás, pero llegan a ser parte de este gran grupo que es la mayoría de la humanidad, como lo dice Isaías capítulo 5 verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo que lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Por ejemplo, hay quienes dicen que la Biblia es aburrida y mala, y que nada más es para religiosos, pero le llaman bueno a los libros de sexo promiscuo, videos promiscuos, y le llaman malo a que les compartan de Dios, de la salvación de Dios, o someterse a las reglas de amor de Dios para vivir en libertad, en felicidad y eternidad con Él. Bueno, retomando el tema, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió el fomento de la religión cristiana en las escuelas públicas en el año 1963, ya que fue el año que fue prohibida la Biblia para la mayoría o para todas las aulas de este país, la mayoría porque todavía hay algunas aulas cristianas, como también en la entidad desde gobierno. Esto mismo sucedió en todo el mundo, aunque conocemos que el mundo, la mayoría de los países no tenían esta buena práctica de estudiar la Biblia en las escuelas, como lo hacían en América hasta antes de 1963, ya que Dios formó esta nación, Estados Unidos, de América, con evangélicos en sus raíces, y en su gran mayoría de los inicios de este país tuvieron la influencia del Evangelio. La Constitución de Estados Unidos se basa mucho en principios de la Biblia. Hoy en día aún se está usando para compromisos de gobernantes en la presidencia la Biblia que usó Abraham Lincoln el 4 de marzo de 1861. Quedó como ese libro sagrado de 1280 páginas que fue editado en 1853 por el Departamento de Prensa de la Universidad de Oxford y que hasta el día de hoy cada presidente jura sobre ella cumplir con verdad y con justicia su cargo frente a esta nación. La guardan en una bodega y la sacan cada vez que un presidente va a jurar servir a su nación, y lo hace sobre esta misma Biblia de Lincoln. Pero esta es una práctica que la inició un cristiano evangélico, presidente de Estados Unidos llamado George Washington. Él fue el único presidente que ganó al 100% todos los votos de las elecciones de todas las personas que votaron, y fue en el año de 1789. Por eso, aún hoy en día, en cada juicio penal o civil, vemos que juran sobre la Biblia los testigos y que hay penas de perjurio de cárcel a quienes mientan sobre este juramento sobre la Biblia. Prácticas que se han quedado en ese país desde aquel tiempo, que son influencia del Evangelio de Dios, pero que en los últimos 2 siglos lo han ido sacando ya de todas las escuelas y han sacado el Evangelio del gobierno, quedando solamente algunas prácticas como estas solemnes, pero sin invitar realmente a Dios a que participe de cada una de estas actividades y funciones. Por esto vemos la consecuencia de la destrucción
por la tremenda moral equivocada que ya también está invadiendo todo este país, como también lo veremos el día de hoy dentro del área de la educación. Toda la gente queremos el favor de Dios, la ayuda de Dios, pero cuando Dios nos envía a sus hijos para que nos hablen de Él, para que nos muestren sus principios morales para seguirlos, las soluciones en la Biblia para los problemas, aquí es donde ya nadie quiere saber de Dios. Pero cuando llegan las tragedias dentro de sus familias, rápido reclaman a Dios y le dicen, ¿dónde estabas, Dios, cuando le estaba pasando esto a mi hija? ¿Dónde estabas, Dios, cuando a mi hijo le estaba sucediendo esto otro? Ellos eran buenos, no hacían daño, no tomaban, no esto, no lo otro, no aquello, eran inocentes. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que solo bajo la cobertura espiritual de Dios es el único que nos puede librar de todo mal, que está inundada este mundo. Porque dentro de este mundo nadie es justo sobre la tierra. Todos somos pecadores. La diferencia es que a unos ya fuimos aceptados en Cristo y cada día Él nos va perfeccionando para no herirlo, para no fallarle y para no lastimarnos más. Y ese avance se nota en los que son hijos de Dios. Pero en la gente que ni siquiera camina con Dios, creen que son buenos en su propia opinión, creen que son inocentes en su propia opinión y no se acercan a Dios o simplemente no quieren acercarse a Dios y cuando llegan estos problemas y tragedias le reclaman a Dios. Y es aquí el gran problema, por eso estamos sumergidos en este mundo, rodeados de toda esta moral equivocada, porque este mundo rechaza a Dios. Empezaremos este video de mayores a menores. Empezaremos primero presentando los casos en las escuelas conforme edades de mayores a menores, es decir, desde la facultad hasta el kinder o hasta el preescolar, para que veamos cómo está la moral ahorita en esta área de la educación pública y privada en este mundo. Empecemos. What's the classroom without the 3 R's? Reading, writing, arithmetic. Well, at Northwestern University, one of the country's most prestigious centers of higher learning, they added a 4th R. Erotica. Live erotica. Yes, after Professor John Michael Bailey's popular sexuality class, more than 100 students observed a live demonstration. It involved a man, a woman, and a motorized device. Jim Marcus was one of the demonstrators, along with his fiancée, brought to the class to answer questions about fetishism. They had also brought along whips, paddles, and a clown wig. The students, I thought, were really respectful. They were smart. They asked good questions, intelligent questions. I think that's why we're there, to give this, to give more information, not just what the school has to show you on file. The demonstration happened after class. Students were warned repeatedly it was coming and not required to stay, but still it has sparked debate. I'm glad I didn't see it. It was a little too explicit for me. Dr. Michael Bailey is one of our finest professors here, and his class is about opening people's minds. In a statement, the professor said, "My decision to say yes reflected my inability to come up with a legitimate reason why students should not be able to watch such a demonstration." Administrators are weighing in on the controversy about a live sex toy demonstration in a course on human sexuality. Professor John Michael Bailey arranged the optional after-class lecture that involved a naked, non-student female being penetrated by an electric sex toy. Usher Qureshi went to campus for reaction. Reaction to the controversy this afternoon was mixed. While some students weren't even aware of what happened, others were offended. I mean, this class is really well liked by all the students, and I'm kind of sad I didn't take it. But at the same time, I think this is a little outrageous. But most of the students who were willing to speak about the incident defended the professor's demonstration. I know that our dean of students, he was for it originally. He said that it fell within the range of acceptable activities, and I agree with him. So you don't think it was over the top? If it had been, mandated to watch it, sure. But no, it was completely optional. I know people who left, I know people who stayed, and that was their choice. And I know the professor warned them very frequently that what they would see would be graphic. Several students we spoke with said the incident was being blown out of proportion. I don't think it was really that big of a deal. It's definitely part of the class. It actually helps to understand some of the material.
It helped me last year, some of the optional panels and exhibitions like the swingers and everything that comes in, and I think it might have been an overreaction on other people's parts. Lo más grave de este asunto es que en todas las entrevistas que hicieron a los jóvenes, en su mayoría, la mayoría de los estudiantes que estuvieron expuestos a este evento estaban de acuerdo, apoyaban a la decisión del maestro, incluso estaban felices de haber sido testigos de un evento en vivo de este tipo. Ahora bien, yo no estoy juzgando ni al maestro, ni tampoco a los estudiantes que están de acuerdo con esto. En primer lugar, porque Dios nos prohíbe juzgar a un semejante, porque nosotros cometemos también otro tipo de errores delante de Él. Entonces, no me corresponde. Pero sí la Biblia nos exige como hijos de Dios que nosotros debemos juzgar todas las cosas que se suceden a nuestro alrededor, en nuestras vidas, para evitar ser prisioneros o contaminados de lo malo y para que caminemos en lo bueno. Eso sí tenemos que juzgar, que es parte de sacar este tema hoy. Entonces, en mi propósito es para que nosotros podamos advertir cómo la moral de este mundo va de mal en peor, como lo estamos viendo, y cómo nuestros hijos, que creemos que en las mejores universidades del mundo están seguros tomando una enseñanza académica de prestigio, también pueden quedar expuestos en esos lugares a que sus espíritus, corazones y mentes queden contaminados por ser testigos de actos así. Porque en esos lugares donde se hacen eventos de ese tipo, ya sean bajo el nombre que son enseñanzas académicas profesionales o el nombre que le quieran llamar, es un evento en contra de Dios, es un acto en contra de Dios y de su moral, que pone en riesgo la salud espiritual de los jóvenes que se vean expuestos voluntaria o involuntariamente a esto. Porque los demonios están ahí buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Y cuando suceden señales y signos en ellos de haber sido contaminados meses o años después, jamás lo van a relacionar con este evento. Y es muy triste. Ahora bien, vayamos a ver cómo también en la educación a nivel de preparatoria también existe un entendimiento equivocado de una buena moral en la enseñanza. And so Karen Royce, who is a former Western Nevada College at Carson City student, is filing a lawsuit with the U.S. District Court in Nevada against the former teacher who was doing this human sexuality course. And on the very first day of class, Kubistant, who is the professor who is being targeted by this lawsuit, tells the students that he will increase their sexual urges to such a height that they won't be able to think about anything other than sex. You can't say that to your class, I wouldn't think. That's really funny, but I don't have a problem with that. He was naked while saying it. No, I'm joking, obviously. But you can't say that to your students. Like, look, maybe he was trying to be colorful and funny. Maybe he was cracking a joke. Is this high school or college? This is college. Okay, I'm totally fine with that statement. That's true. I guess tone is everything. Yeah, it is. It's all about tone. Like, if he was being a pervy wanker, he's like, yeah, I need to think about sex every day. If both of his hands were behind the lectern when he was saying it. That would be questionable, but it just sounds like he was trying to be animated and fun. Yeah, that's possible. You're right. You have not rested your case yet, so tell me the rest. No. I'm gonna say one thing in defense of your position before I continue reading the ridiculous quotes. I should point out that the student in question is 60 years old. So she's going to be a little bit more sensitive, perhaps, to the sexual shenanigans going on. So the next thing that they had to do, this is an assignment that was given to the students. They had to write 3 journal entries of 250 words each, which is actually pretty short, before the next class, disclosing their personal sexual thoughts, and explain that this was for a final project, which was titled A Sexual Case Study. Do you think a professor should be gathering the sexual fantasies of his students? Where's the gavel? Yeah. Guilty. Guilty on he's that guilty now? Yeah, because why do you need to know the sexual fantasies and thoughts of your students? Like, that sounds like... I think about the sexual fantasies of my former students. It sounds like wanking material to me. Speaking of wanking, actually, we have an additional thing. So let's see. The final assignment explicitly asked students to write about topics including, when did I begin an early exploration of my genitals? Describe any sexual abuse. You can't tell them to describe sexual abuse, especially because I should point out the student in question in this lawsuit had been sexually abused before. Oh my God. How did I lose my virginity? Did I experience a homosexual outing phase? And what challenges were associated with that? That seems fair.
Describe personal promiscuity behaviors, and have you ever cheated, and how do you feel about it? No, come on. Do we have like a consensus here? Like you're not supposed. Is that sexual harassment? Like, can you sue me Oh, for the that? lawsuit is pending. All right, but no, but that's totally inappropriate. I'm on the 60-year-old woman's side. Wait, I got one thing that's even worse, and this is the main thing she was complaining about. She says, it says that students were told to masturbate twice as much as they typically would in a week. When Royce told Kubistant that she did not masturbate, probably lying, the lawsuit says Kubistant told her students they must pleasure themselves and write about the experience. They didn't have to film, although that was probably an option. They were ordered to masturbate for the class. Guilty. In class. Guilty. Como pudimos apreciar, un maestro de preparatoria le exigió a todo su salón de clases en esta materia de la sexualidad humana que debían dentro del proyecto escribir varios trabajos referentes a cosas personales e íntimas sexuales, pero también les exigió de que tenían que masturbarse y exponer las circunstancias y las situaciones alrededor de esta mala práctica que prohíbe la Biblia. Obviamente, esta señora Karen Royce, de 60 años, entró como estudiante a esta preparatoria para terminar sus estudios como una segunda opción. Ella tiene su trabajo aparte. Ella le mencionó que no hacía esas prácticas, pero este maestro exigía como parte del curso para aprobarlo tener que hacerlo. Por eso ella tuvo que demandarlo y se vieron envueltos en eso. Hay mucha publicidad en internet, en todos los periódicos y en televisiones de este caso. Y obviamente todo esto es totalmente en contra de la moral que Dios estableció para los seres humanos. Pero como ya pudimos apreciar, la señorita reportera también de esta cadena de televisión que es universitaria, le parecía muy divertido el proyecto. Al principio, que él pidiera todas estas cosas, excepto cuando se enteró que las fantasías sexuales también eran parte de su proyecto. A ella no le pareció a ella. Pero lo comento aquí porque es un reflejo cómo cada quien tiene su verdad, cada quien dice quién está bien y quién está mal, bajo los propios preceptos, los propios entendimientos, las propias prácticas, las propias verdades de cada uno. Por eso en este último tiempo es tan malo que la verdad dicen todos que es muy relativa, que no hay absolutos ya, y todos creen tener la razón, siempre y cuando dice el mundo que respeten mi razón, yo respeto la tuya. Y así de terribles son estos malos tiempos. La cuestión aquí es que no se trata de respetarnos, eso tenemos que hacerlo obligadamente, pero no podemos negar que Dios ya estableció una verdad absoluta y está escrita en la Biblia, porque al final de cuentas a Él daremos cuentas cuando tengamos que partir de aquí. Pero ahora continuemos y ahora vayamos a las secundarias para ver cómo está la moral en las secundarias. Late last week, Mark Ellis's 13-year-old daughter showed him a picture of this poster. Why would you put it in front of 13-year-old students? He thought the poster, which lists things like oral sex and grinding, might have been a prank, until he contacted the school principal and was told it was a teaching material. The poster that you reference is actually a part of our middle school health and science materials, and so it is a part of our district-approved curriculum. However, the item is meant to be part of a lesson, and so certainly as a standalone poster without the context of the teacher-led discussion, I could see that there might be some pause for concern. But Ellis is now concerned that what's on this poster is being taught to his 13-year-old in school. Who approved this? You know, this had to pass through enough hands that someone should have said, hey, wait a minute. These are 13-year-old kids. District spokesperson Leanne Neal says the poster needs to be viewed in the context of a bigger curriculum, which she calls abstinence-based for students in middle school. The curriculum is part of, it aligns with national standards around those topics, and it's a part of our curriculum in the school district. But Ellis thinks if that's the case, the curriculum needs to change. This has nothing to do with abstinence or sexual reproduction, actually, a lot of these things. I would like to see that this particular
portion of this curriculum is removed from the school. And if the curriculum doesn't change, Ellis plans to remove his daughter from the sexual education classes. We're told the poster has since been taken down. The district spokesperson says the main issue is that it should have never been left up after the lesson had ended. Ellis says he feels parents have a right to know what their children are learning, and he wants other parents to know that this is now part of the curriculum. Como pudimos apreciar, el sistema magisterial americano y de otros países piensan que enseñándoles a los adolescentes las prácticas sexuales que la humanidad realiza hoy en día, les ayudaría a estos niños a abstenerse a tiempo. Pero realmente no recapacitan, no piensan que todo el problema moral empezó cuando sacaron a Dios y a las Biblias de sus escuelas. Y ahora ellos piensan que ayudaría a los adolescentes a no caer en estas prácticas sexuales porque están aún fuera de tiempo. Es decir, ellos creen que solo están fuera de tiempo, mas no piensan que sean malas prácticas si ya fueran una pareja adulta. Pero muchas de todas las que menciona el póster, que en el tema que estamos viendo ahorita en las secundarias, van en contra de la moral impuesta por Dios en la Biblia, en su mayoría de esos tópicos. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Pero estos líderes del magisterio creen que enseñándoles a los adolescentes todo lo malo que implica estos temas en fuera de tiempo, por hacerlo a temprana edad, pueden causarles muchos problemas, para ver si así ayudan a abstenerse de hacerlo. Yo quiero darles un testimonio mío personal, que sé que hablándoles del mal no es como ayudamos a los hijos a que eviten conocer el mal. Es hablándoles del bien y enseñándoles principios morales correctos desde su niñez, como les ayudamos a defenderse del mal. No es hablándoles del mal cuando ellos no tengan principios morales correctos, una educación moral correcta, cuando ellos tengan una vida bajo los lineamientos de Dios en la Biblia, guardados por Cristo, difícilmente podrán huir de todas estas prácticas o tarde o temprano caer en alguna de ellas. Y yo como experiencia personal les quiero compartir algo de mi testimonio de mi salvación en Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, yo estuve internado 4 meses en un centro de rehabilitación, y las tribunas para exponer los casos de cada uno de ahí, de ese lugar, eran unas tribunas de narcóticos anónimos, como iguales a las de alcohólicos anónimos. Claro que ya había también, es una mezcla entre alcoholismo y drogadicción, son los mismos, le llaman drogas, donde cada adicto, así se autollaman, que son adictos para siempre, lo cual es un error, Cristo libera, ya no eres eso, exponen sus experiencias en estas tribunas, y cada historia de cada uno es tan perversa y horrible por influencias de drogas y alcohol, que es tremendo cada caso. Y los oyentes, cuando salen de ahí después de su tiempo de internamiento y los vuelven a encerrar los padres, regularmente a los jóvenes o a los adultos, también hay casos, escuché yo mismo, y vuelven a exponer nuevamente sus casos, que es su segundo internamiento de 7 meses o 1 año, o es su tercer internamiento, o incluso escuché hasta de 4º internamiento. Ellos dicen que cada vez que salen a hacer las nuevas experiencias que aprendieron de las exposiciones de los demás adictos, que ellos se dieron cuenta al quedar expuestos a esas tribunas, y que ahora salían a hacer nuevas cosas con las mismas drogas que usaban, pero manejándolas de formas diferentes, como los adictos que mencionaban en la tribuna sus propios casos, como también prácticas sexuales promiscuas, salían a hacer lo mismo, que no habían experimentado antes. Por lo cual, a mí me quedó muy claro en aquel tiempo y ahora, que el hablar del mal, para que se desahogue alguien en una tribuna, no ayuda, contamina más a la gente que está oyendo, porque están en sus corazones llenos de tinieblas, o sea, en sus corazones no están los principios de Dios ni Dios, entonces el hablarles del mal los contamina peor, para que hagan aún más mal. La solución por eso es Dios y son sus principios de vida en la Biblia. Y es nuestra única alternativa. Entonces, en el momento que en la escuela lo sacan la Biblia también, obviamente que quieren exponer este tipo de enseñanzas que no les va a ayudar, mas sin embargo sí van a alertar a muchos y a contaminar a otros para que practiquen aquello de lo que no sabían.
porque estaban practicando una o dos cosas, pero con estos temas ya pueden practicar 20 más. Les abrieron una visión más amplia dentro de lo malo. Por eso es incorrecto. Ahora, en cuanto a la educación sexual en la escuela primaria, es legal la enseñanza como parte del currículum escolar, enseñanzas como cómo usar preservativos, para qué usarlos, evitar embarazos no deseados y evitar enfermedades sexuales. Temas así, o sea, no son todos los tópicos como en secundaria, pero sí son algunos que les dan autorizados y nada más algunos estados. Gracias a Dios, en el jardín de niños aún no dan enseñanzas de educación sexual. Pero lamentablemente, así como vamos, tal vez en 3 años o en 5 años, no nos sorprendamos que también quieran hacerlo. Pero a continuación voy a poner 2 casos, solamente uno de primaria y uno de jardín de niños, para que veamos cómo los niños a tan temprana edad se contaminan sexualmente y cómo ellos contaminan a otros en sus salones de clases a esa temprana edad, en sus escuelas, cuando en casa los padres piensan confiadamente que a este nivel escolar no debieran sus hijos contaminarse de situaciones sexuales. Y no me estoy refiriendo a abusos de maestros a niños o de otras personas a los niños, ya que no estamos tratando ese tema en todo este proyecto que estamos presentando aquí. Lo que estamos tratando es el cómo la moral equivocada en este mundo ha influenciado a maestros, a escuelas, a universidades, a primarias, a los magisterios que regulan qué tipo de enseñanzas da, escuela pública y privada, a los jóvenes a muy temprana edad, como con eventos en vivo y a una edad que contaminan mucho al ser humano, contaminan mucho a cada persona que se expone a estos temas y a estos estudios y a estas enseñanzas y a estos actos en vivo, porque es equivocado, es una moral equivocada, es antibíblico, pero es malo. De eso es el tema, de que veamos cómo la moral ya también en las escuelas las ha afectado, la moral equivocada de este mundo sin Dios. Entonces, la contaminación de niños a muy corta edad provoca que ellos contaminen a otros niños en la escuela. Y esto sí que debieran de vigilar muy bien todos los magisterios de educación, sí que debieran de vigilar muy bien todos los maestros, muy celosamente, pero lamentablemente en su mayoría no se hace. En lugar de establecer enseñanzas curriculares fuera de tiempo, espacio, veamos estos videos. This grandmother came to Markham Elementary School this morning looking for answers. Her granddaughter is the student who reported the sexual activity going on among students in her second grade classroom. She saw them taking off their clothes, and that she saw them doing personal things to each of the students. School district officials confirmed there were 2 incidents in one classroom. The first one involved several students taking their clothes off. In the other, 2 students were engaged in oral sex. The district says the teacher was in the room at the time. It's very shocking, and I'm trying to find out what's going on because I'm not sure if I want my granddaughter to come back to this school again. Other parents also felt uneasy today, but were conflicted over who to blame. You have a beautiful principal here who holds her school down, so I can just say it was the ignorance of that teacher. It amazes me, and I don't understand it, but it's on the parents, okay, because they learn that at home. They don't teach that in school. The school district says a thorough investigation is underway. Our early findings don't indicate that anyone was coerced or forced into this act. We do think that it evolved from curiosity. The teacher is not accused of engaging in sexual acts, just not being aware that they were happening in the classroom. New developments tonight in the shocking story of alleged sexual activity between students at a local church preschool. Eyewitness News reporter Alex Michelson broke the story exclusively Friday night, and now he tells us about a lawsuit that is to be filed tomorrow. He's live in Valencia. Alex? Michelle, we've come here to Valencia to get a first exclusive look at that lawsuit, and we've learned some new disturbing details. When we first heard about this story, we were told that 1 girl was involved in the oral sex allegations. Well, tonight we've learned that 4 girls are allegedly involved with oral sex. Your story was very important because it made some parents talk to their children.
Attorney Greg Owen says after we first exclusively broke the story Friday night of oral sex between preschoolers, several parents came forward. Each and every child who's talked to their parent has the exact same story. Parents of 6 children at the First Lutheran Church of Carson School, 2 boys and 4 girls, have joined his suit. There are multiple girls that were involved in oral sex. Yes, and on multiple occasions. The LA County Sheriff's Department is now involved. Right now it's in the early stages of an investigation. This mother, who asked us to identify her only as Jane Doe, tells us exclusively her 5-year-old daughter was caught by a teacher inside a bathroom at school giving oral sex to a 4-year-old boy. Have you ever seen Mom do it? No. Have you ever seen your dad's girlfriend do it? No. And she said, I saw another little girl do it. I said, well, where? Here, at school. Jane says the experience was traumatizing for her daughter. She would tell me sometimes she can't go to sleep because she's thinking about the bad things that happen. Jane pulled her daughter out of school in October and says she's doing better now in a public school. The First Lutheran School is closing on Friday of this week. The pastor says, quote, the decision to go into an inactive status was made based on the fact that the director has resigned for personal reasons. But the regulators who cited the school for sexual activity between kids and lack of supervision say they were set to discuss those issues at a non-compliance meeting on February 1st. That's when the school itself asked to be put in the inactive status. Como ya apreciamos, aún en preescolar, entre los 4 y los 5 años, los niños tienen problemas sexuales graves y contaminan a otros niños inocentes, y esto se acontece hasta dentro de los salones mismos, o en los baños de estas escuelas, o en las áreas de esparcimiento dentro de ellas. Y como vimos el caso, los maestros ni cuenta se dan, si no fue porque la abuelita, su nieta, le comentó en casa lo que había sucedido. Y así fue como salió a la luz todo este asunto, y en el caso del jardín de niños fue porque una maestra entró accidentalmente al baño y encontró a estos niños haciendo esto. Pero yo quiero que veamos la raíz del problema, dónde nace todo el problema en estos pequeñines, que no están protegidos desde el preescolar hasta las facultades a defenderse en esta vida. Veamos este video de 2 minutos, es indispensable que veamos, para entender la raíz del problema con este ejemplo que queda a la medida. Saúl, ven a por la merienda, cariño. Así que el psicólogo nos dijo que nada de censurar al niño, que hay que animarle. Es un niño con gran sensibilidad y muy creativo. Oh, no pudimos encontrar el disfraz de Sirenito, pero le hemos comprado uno mucho mejor. Oh, no, el más caro. Va a ser el más vistoso y el más original de toda la fiesta. Ya verás, ya te enseñaré las fotos. ¡Ay, mamen, qué contenta estoy! Este hijo mío va a ser un gran bailarín como Nureyev. O puede que llegue a ser un gran escritor como Oscar Wilde o Federico García Lorca. Sí, hay que ver cómo quieren los gays a sus madres. Sí, será mi aliado. Y ya verás tú, mi marido. ¡Uy! Que se nos hace tarde. Te dejo, chata. Besitos.
Pero qué guapa está mi niño vestido de escarlata hojada. ¡Hala! ¡Vámonos! Pero venga, vamos. Pero, ¿por qué te haces el remolón? Venga, anda, vamos. Con lo guapa que estás. Si vas a quedar como una reina. Vas a ser la sensación de la fiesta. Venga, venga. Venga, va. Va, no seas así. Mira, pero si estás guapísima. Anda, vamos. Venga, vamos. Por esto afirmamos que en casa está la clave. Es ahí donde se debe de enseñar lo bueno a los niños para que nunca queden expuestos a el mal. Dice Proverbios, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso lo que reciben en casa, indiferencia, desatención, falta de comunicación, no enseñarles los principios morales establecidos por Dios, dejar esta responsabilidad por afanarnos a la provisión solamente, destruimos lo más importante que es el corazón de nuestros hijos, dejamos a la deriva la responsabilidad de cuidarlos y de enseñarles principios morales correctos, valores importantes, vigilar esto para que crezcan fuertes y sanos y ningún mal pueda tocarles en ningún lugar de todas sus etapas de crecimiento y de enseñanza escolar, académica que tienen que pasar ellos. Y como ninguno de nosotros como padres no sabemos realmente cómo educarlos o cómo cuidarlos correctamente, necesitamos de la sabiduría de Dios, pero sobre todo necesitamos al Dios de la sabiduría en nosotros para que nos haga excelentes maestros para nuestros hijos, excelentes cuidadores de nuestros hijos, y que aparte Él los guarde en donde quiera que ellos estén, por nosotros tener una comunión buena con Él, por nosotros ser y caminar ya en Jesucristo. Por eso mismo, si no conoces a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, no que lo conozcas por religión, no que lo conozcas porque crees en Él, no. Si no conoces a Dios en espíritu y en verdad, entrega hoy tu corazón a Cristo y verás cómo tu vida ya no tendrás jamás temor por la seguridad de tus hijos a ninguna etapa de su nivel académico. Y podrás ahora vivir en paz y sobre todo feliz y con seguridad de la eternidad y de la esperanza para vida eterna para ellos y para ti. Muy bien, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.